años ya que hacemos este encuentro mensual con diferentes agentes del sector financiero y también directivos y empresarios de la Comunidad Valenciana. Y este encuentro mensual, este mes vamos a hablar de criptomonedas de la mano de grandes expertos de KPMG. Destacar que la firma KPMG es un socio proactivo de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, que contamos con un embajador de KPMG en el Consejo General de Socios, que es Bernardo Vargas, que va a hablar a continuación y que va a presentar al ponente de hoy. Y destacar que como ponente tenemos a Francisco Uría, que ya ha colaborado previamente con la Fundación y que en el último libro publicado por la Fundación, por si os interesa profundizar en los temas de hoy, que se titula Retos de la sociedad digital y medios de pago, escribió un capítulo muy brillante sobre la nueva Directiva Europea de Medios de Pago, que es una persona que realmente tiene una capacidad increíble, no solo para hablar del tema de hoy, sino para asesorar en diferentes temas vinculados al sector financiero, regulación europea, y que realmente destacaría la vocación no solo divulgadora, sino también la vocación docente de el ponente de hoy. Y también agradecer a Bernardo Vargas la disponibilidad que tenemos siempre con KPMG en Comunidad Valenciana para colaborar con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Además de ello, agradecer a todas las personas que se han conectado a este webinar de hoy y recordar que vamos a realizar el programa del webinar de la siguiente manera. A continuación hará la presentación del ponente don Bernardo Vargas, después don Francisco Uría hará su ponencia y los participantes disponéis de un chat a la derecha de vuestra pantalla en el que pinchando en el globito rosa de la derecha podréis escribir en el chat las preguntas que queráis trasladar al ponente. Así que, sin más, paso la palabra a Bernardo Vargas para que presente al ponente de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Buenos días. Soy Bernardo Vargas, socio responsable de KPMG en la Comunidad Valenciana, como ha comentado Isabel, ¿vale? Estamos encantados de participar en este webinar y poder colaborar con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y agradecer a Isabel que haya contado con KPMG para esta sesión, ¿no? Y a continuación me gustaría presentar al ponente, Francisco Uría. Francisco Uría es abogado del Estado excelente y doctor en Derecho. Ha sido secretario general técnico del Ministerio de Fomento, secretario general técnico del Ministerio de Hacienda, subsecretario del Ministerio de Hacienda y vicesecretario general y jefe de la asesoría jurídica de la Asociación Española de Banca. Actualmente es el responsable global de Banca y Mercado de Capitales en KPMG y socio responsable del sector financiero en KPMG España. Además, es argentino, lo cual nos honra. La verdad es que es un verdadero lujo contar con Francisco Uría para que nos hable de las implicaciones regulatorias y financieras de las criptomonedas. Y sin más, le doy paso. Francisco, Paco, cuando quieras. Muy bien, muy buenos días a todos. Bueno, lo primero deciros tanto a Isabel como a Bernardo que habéis puesto, claro, al final la felicidad es un cociente entre realidad y expectativas, ¿no? Entonces, claro, poner las expectativas tan altas, la verdad es que es un reto para un ponente, ¿no? O sea que, en fin, espero estar remotamente a la altura de la expectativa que habéis creado y, en todo caso, muchísimas gracias a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros por su amable invitación, que atiendo encantado, y, desde luego, muchísimas gracias a todos los que estáis conectados. Y sí que os pediría que seáis muy activos, o sea, que realmente esta sesión tenemos tiempo, o sea, que tenemos en principio hasta las 11. Yo tampoco voy a consumir mucho de ese tiempo porque lo que quiero sobre todo es poner un poco el balón en juego con una serie de reflexiones y me encantará pues escuchar las vuestras y vuestros comentarios y vuestras preguntas, que creo que es lo que de verdad será útil, ¿no? Yo creo que, como el mérito no es mío, yo creo que yo casi empezaría llamando la atención sobre el acierto del título de esta jornada, ¿no? Las criptomonedas. Y decía justo antes de empezar que me parece que refleja perfectamente, y de hecho me lo voy a copiar, refleja perfectamente el momento en el que estamos, ¿no? Como veremos en la presentación,
las criptomonedas nacieron desde una perspectiva que me atrevería a calificar, si queréis decirlo de alguna manera, de antisistema, o desde luego no nació desde los poderes, o no nacieron desde los poderes públicos, y en ese sentido pues fueron tremendamente disruptivas en su origen, no solo tecnológicamente, que eso yo creo que todos lo tenemos claro, lo que significa blockchain, sino también desde un punto de vista social y económico. O sea, surgieron como una alternativa al sistema financiero como un todo, ¿no? Y esto realmente es muy importante para lo que ha venido después, y es muy importante entender esto, ¿no? Entonces, ahora, digamos que desde ese origen extramuros del sistema financiero tradicional, en el que la mirada de los reguladores y de los supervisores globales y nacionales pues ha sido un poco, ¿cómo llamarlo? Pues no se ha dado demasiada relevancia a este fenómeno hasta hace relativamente poco, porque es verdad que todavía en el mundo de los pagos, pues la importancia que tienen las monedas digitales, las criptomonedas, pues todavía es limitada, ¿no? Y en ese sentido, pues la primera aproximación que ellos hacían era riesgos para la estabilidad financiera global o local derivados de las criptomonedas, ¿no? Y la conclusión era pues que eran unos riesgos muy moderados, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos, estaban, entre comillas, tranquilos, y el fenómeno iba creciendo extramuros del sistema, ¿no? Poco a poco, sin embargo, a pesar de que efectivamente en pagos pues el uso era limitado, la realidad es que desde un punto de vista social y económico, pues cada vez fueron ganando más importancia, ¿no? Primero, el número de monedas se aumentó exponencialmente, ahora hablamos ya de miles de criptomonedas, y en segundo lugar, es verdad, como digo, que se ha convertido pues, en un destino de inversión muy relevante, ¿no? Entonces, los supervisores de valores, sobre todo, pero también los bancarios, han empezado a tomar nota o han empezado a tener una preocupación que deriva de esa circunstancia, y por eso vemos que algunas de las iniciativas recientes de los reguladores, por ejemplo aquí en España de la CNMV, pues tiene que ver con regular o con poner algunas reglas respecto de la comercialización de los criptoactivos y concretamente de las criptomonedas, para asegurar que quienes invierten lo hacen siendo conocedores de ese binomio esencial de todo lo financiero, que es riesgo y rentabilidad, ¿no? Y es que cualquier activo financiero, y consideremos como tal a las criptomonedas y a los criptoactivos en general, entonces, como decía, esta preocupación pues ha sido creciente y ha justificado esta intervención protectora de los inversores que están teniendo los supervisores o los reguladores en todo el mundo, ¿no? Pero al margen de esto, y esto me parece que quizás es otra de las piezas muy relevantes, lo que empezamos a ver es que en aquellos países en los cuales se le ha dado ciertas garantías o se ha regulado en suma la manera en la que el sector financiero tradicional, bancos y otros, pueden prestar servicios relacionados con los criptoactivos y con las criptomonedas, pues está apareciendo, digamos, una capa intermedia entre ese sector financiero tradicional y estas iniciativas de criptomonedas y criptoactivos en general, de tal manera que, bueno, pues que se está produciendo una aproximación, ¿no? Que es lo que captura muy bien el título cuando habla de esta institucionalización de las criptomonedas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es un viaje que en Estados Unidos ya es muy claro, y que vemos cómo los bancos tradicionales van desarrollando diversos servicios que están vinculados a los criptoactivos. Uno de ellos muy evidente es la depositaría de los criptoactivos, pero hay otros. Insisto en que eso se produce en el momento en que las entidades financieras tienen la garantía de una cierta seguridad jurídica derivada de la regulación, ¿no? O sea que aquí hay un vínculo muy importante, y también de eso iremos hablando, entre regulación e innovación, ¿no? O sea, la regulación tiene que proteger, tiene que dar seguridad jurídica, pero a la vez tiene que conseguir un balance que no es fácil, que es el de no impedir, el de fomentar la innovación, ¿no? Y luego veremos algún instrumento regulatorio muy original que ha surgido en los últimos años y que se ha incorporado recientemente en España, que hace posible pues que ese vínculo entre seguridad y innovación pues se establezca de manera razonable y yo diría que con un balance adecuado, ¿no? Bueno, entonces si queréis, yo había preparado una presentación para ir siguiendo la sesión, que la podemos cargar y podemos empezar a verla, y me perdonáis porque es un poco conceptual, y seguro que los que estáis conectados a esta sesión pues tendréis muchos de vosotros muchos conocimientos, y una parte de ella pues será innecesaria,
pero me parece importante que partamos de saber bien y de definir bien de lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a ver, lo que os quería decir en esto es que la evolución de las criptomonedas parte de una realidad, ¿no? Que es, si pasamos a la primera página de la presentación. Sí, ya está la primera página, Francisco. Relativa al contexto, es la progresiva digitalización de la sociedad, ¿no? Entonces, si vemos unos datos de un estudio reciente que hemos hecho conjuntamente con Funca sobre la base de la digitalización, o la evolución de la digitalización, perdón, y de los medios de pagos, lo que vamos viendo es cómo todos nos hemos ido digitalizando con el paso de los años, ¿no? Si todavía me veis en cámara, pues ahora mismo todos tenemos ya un dinero digital, que es el que tenemos aquí y el que a través de los wallets pues vamos utilizando, ¿no? O sea que en ese sentido pues ya había una tendencia muy clara en la sociedad de avance hacia lo digital y hacia los medios de pago de carácter digital y hacia el comercio electrónico, ¿no? Esa velocidad de avance era distinta a las distintas geografías y esto también es importante decirlo, ¿no? Había sociedades como la China en la cual se había producido ya una explosión del uso de tecnologías móviles y concretamente el teléfono móvil para la realización de pagos y la prestación de algunos servicios financieros, de tal manera que, como todos sabéis, porque a lo mejor sois usuarios, la realidad es que en China pues hay gigantes de los pagos que no son bancos o que no son entidades financieras reguladas tradicionales, lo que ha sido algún motivo de preocupación también para las autoridades en China, ¿no? Además, por ejemplo, pues aquí en Europa también hay diferencias. En el mundo de los nórdicos, si alguno de vosotros habéis estado allí, desde hace ya años, casi lo difícil cuando viajas por allí es conseguir pagar en efectivo, porque la mayoría de los sitios solo te aceptan pagos con tarjetas, ¿no? Entonces ya se había producido de facto una digitalización muy importante, ¿no? Y pensad que los picos de los bancos nórdicos de uso de tecnologías digitales por los clientes bancarios se acercan a los 80%, ¿no? Esto, que era una tendencia, como ya digo, antes de la pandemia, pues como consecuencia de la pandemia se ha reforzado extraordinariamente, ¿no? Entonces, todo esto que era algo que estaba ocurriendo y que a lo mejor en 4 o 5 años pues iba a pasar, pues realmente se ha producido de una manera tremendamente acelerada, como todos hemos visto, ¿no? La lectura que nosotros hacemos es que en el inicio todo esto fue o estuvo muy ligado a consideraciones de tipo sanitario. Es decir, que las personas se sentían, y probablemente sin fundamento, pero la realidad es que al principio las personas se sentían inseguras con el uso del dinero en efectivo y en cambio por los medios de pago contactless pues hacían que la gente o las personas se sintieran más seguros, ¿no? Por lo tanto ha habido digamos un crecimiento exponencial del uso de los medios de pago digitales y de la digitalización y del comercio electrónico en los últimos meses, ¿no? Con lo cual, digamos que la pandemia que ha tenido efectos terribles desde todos los puntos de vista, sin embargo, desde el punto de vista del uso de la tecnología y de la digitalización, pues ha sido un tremendo acelerador, ¿no? Si pasamos a la siguiente slide, veis un poco datos que nos han ido facilitando los bancos para este informe. Veis el avance en los bancos españoles, ¿no? Como los clientes que representan o que digamos usaban canales digitales o eran clientes digitales sobre la base total de clientes ha pasado en enero de 2020 del 22% al 39%. Pero los que los utilizan de manera puntual, es decir, no los que se consideran clientes plenamente digitales, sino los que son usuarios puntuales, están ya alcanzando el 60% de los clientes bancarios, ¿no? Con lo cual, no estamos todavía en los 80% que os describí antes, porque probablemente el conjunto de la sociedad española todavía no ha hecho la misma evolución que ya se ha producido en los países nórdicos, pero sí que desde luego estamos en un crecimiento muy importante, ¿no? Entonces, parte del fenómeno que tenemos es consecuencia de esta digitalización que se estaba produciendo ya en los tiempos anteriores, ¿no? Hecho esta aclaración de contexto, pues os quería llevar un poco de viaje conceptual, como os decía anteriormente, ¿no? Entonces, lo que os quería decir ante todo es, por aclarar terminologías, es que hay una familia genérica, que son los criptoactivos, de la que forman parte las criptomonedas, ¿no? Estos criptoactivos están vinculados a las tecnologías de registro descentralizado, que todos conocemos por las siglas en inglés como DLT, y el ejemplo pues, más habitual y el más utilizado es el de blockchain, ¿no?
Esto ha sido debido pues, a que la primera criptomoneda que apareció fue Bitcoin, como todos sabéis, y la que ha tenido mayor notoriedad, la que está presente en todas partes y la que ha tenido una evolución en su precio, en su valor verdaderamente increíble, y por tanto pues es la que ha acaparado más atención, pero como digo, no es la única, ¿no? Es muy importante recordar lo que os decía al principio, que es que Bitcoin no nace con una finalidad exclusivamente económica o monetaria. O sea, Bitcoin nace mucho más allá de como un medio de pago, tiene una profunda finalidad disruptiva desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, ¿no? Entonces, algunas de las singularidades pues, que tiene pues explican desde esa lógica, ¿no? O sea, digamos, la apuesta radical por la privacidad, con las dudas que eso suscita desde el punto de vista del riesgo de prevención, desde el punto de vista de la prevención del blanqueo de capitales o desde el punto de vista fiscal, el carácter digamos, distribuido, el que no haya una autoridad central que registre ni que controle, pues también evidentemente tiene un fundamento que no deja de ser político, ¿no? O sea que Bitcoin es más que una moneda, es casi, me atrevería a decir que en su origen era casi un movimiento, ¿no? O que era una propuesta tremendamente rupturista, ¿no? Y la última idea que quería deciros respecto a las criptomonedas o de los criptoactivos en general, es que de momento en la Unión Europea, aunque luego veremos algún progreso, no están regulados, y en España se está avanzando, como os decía, y de la mano de la CNMV, en las condiciones de comercialización como parte de la protección que se da a los inversores, ¿no? Algunos rasgos que el Banco de España y la CNMV pues, le han dado a estas criptomonedas en los últimos meses y a las comunicaciones que han ido realizando, que hasta el momento son 2 conjuntas sobre estos activos o sobre estos criptoactivos, es recordar que no tiene la consideración de medio de pago, no es un medio de pago oficial admitido como son los euros, obviamente, que no cuentan en absoluto con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas, que por supuesto como inversión no están cubiertas ni por el Fondo de Garantía de Depósitos ni por el Fondo de Garantía de Inversores, y que la circulación aún es muy limitada y que están sujetas a una fortísima volatilidad, ¿no? Y yo creo que estos son rasgos característicos de lo que vamos a llamar en esta presentación en la primera generación de criptomonedas y bueno, y que explican algunas de las cuestiones sobre las que luego hablaré, ¿no? La norma europea que os anunciaba que va a empezar a darle una regulación y que va a aclarar un poco conceptualmente el panorama del mundo de los criptoactivos y de las criptomonedas es un reglamento que es conocido como el reglamento MiCA. Y este reglamento define los criptoactivos como una representación digital de valor o de derechos que puede transferirse y almacenarse electrónicamente mediante las tecnologías DLT, como os decía antes, o una tecnología similar, ¿no? Claro, los criptoactivos tienen una enorme ventaja, ¿no? Que es que eliminan la fricción asociada pues, a las transacciones o a los procesos de captación de capital y también los pagos, ¿no? O sea que en ese sentido pues se consideran o ya se empiezan a considerar con una manera que puede ser menos gravosa, incluso más inclusiva de financiar sobre todo a determinados segmentos de actividad económica, como puede ser el caso de las pymes, ¿no? El reglamento MiCA hace una aclaración que yo creo que es muy importante, ¿no? Y es que no todos los criptoactivos ni todas las criptomonedas entran dentro de su regulación, ¿no? Entonces, hace una diferenciación que es, primero, aquellos criptoactivos que son equivalentes a lo que la regulación del mercado de valores llama instrumentos financieros, ¿no? Como serían las acciones o los bonos o obligaciones, ¿no? Entonces, en el caso de que sean equivalentes desde un punto de vista económico y jurídico a todas ellas, en principio juega lo que la regulación financiera empieza a llamar el principio de neutralidad tecnológica, es decir, da igual el soporte, da igual la tecnología que se utilice, si en el fondo algo es un instrumento financiero, pues tiene que cumplir con las normas para la emisión y comercialización de un instrumento financiero, ¿no? Y por lo tanto están excluidas del reglamento MiCA, que es el que pretende regular, como digo, los mercados, los intermediarios en materia de criptoactivos, ¿no? Esto como primera categoría, ¿no? Luego hay un bloque que serían los auténticos criptoactivos, que son los que no son instrumentos financieros y por lo tanto no se rigen por la legislación del mercado de valores, y también por abajo se excluyen aquellas monedas, entre comillas, públicas, es decir, aquellas monedas que serán de curso legal o que terminen siendo de curso legal y que estarán normalmente emitidas por los bancos centrales, ¿no? O sea que tampoco estarían sujetas a esta regulación de la Unión Europea sobre los criptoactivos, ¿no?
Entonces, las criptomonedas como tales serían criptoactivos sujetos a esta regulación de la que estamos hablando y estas reglas sobre comercialización, mientras que cuando se emiten por los bancos centrales, que son estas 4 letras que tenemos aquí, que responden a las siglas en inglés de monedas digitales emitidas por los bancos centrales, CBDC, pues cuando se trata de estas tampoco entran en la regulación MiCA, sino que van por la regulación o irán por la regulación de las propias monedas oficiales, y sabéis que nosotros tendremos una ley del euro que en su caso se tendrá que adoptar para recoger en su día, si es que termina sucediendo, como veremos, tenemos un euro digital y en ese sentido pues hay que darle, digamos, cobertura y reconocimiento en la manera que os diré, ¿no? También dentro del reglamento MiCA, ya una vez que ha definido los criptoactivos que sí que están dentro de su regulación, sí que están los criptoactivos que pretenden dar acceso específicamente a un bien o a un servicio, que funcionan como los vales que conocemos, los criptoactivos que se refieren o que se referencian a otros activos o a una o varias monedas de curso legal, a materias primas, a diversos criptoactivos, a una cesta de activos, que son los que dentro ya de las criptomonedas asumen la consideración de la que hablaré a continuación, de las criptomonedas estables o las stablecoins. Bien, si pasamos a la siguiente, a la número 3, que se refiere a las criptomonedas y los criptoactivos, como decía, las criptomonedas y los sujetos que intervienen en su comercialización directa hasta el momento no están reguladas en la Unión Europea ni en España, ¿no? No obstante, es verdad que, como os decía, la CNMV y el Banco de España pues tienen preocupación y atención sobre este fenómeno de las criptomonedas y sobre las ofertas iniciales de criptomonedas, a las que han dedicado, como he dicho, 2 comunicados conjuntos, uno en febrero de 2018 y otro en febrero de 2021, que básicamente se tratan de alertar sobre las características que ya he descrito sobre las criptomonedas y sobre todo sobre los riesgos que están aparejados a la inversión en este tipo de activos, ¿no? Para que sobre todo los inversores minoristas, cuando deciden apostar por ellos buscando la gran rentabilidad que se presupone o que se anuncia, pues sepan que también con ella pues va asociado pues un alto riesgo desde distintos puntos de vista, ¿no? Y el acontecimiento más reciente de este propio mes es que la CNMV ha sometido a consulta pública previa un borrador de circular sobre publicidad de criptoactivos en ejecución de un artículo, el 240, el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, que se incorpora al último decreto ley sobre temas económicos, que es el 5/2021, ¿no? Insisto en que básicamente esto es una regulación muy alineada con otras que tiene el regulador de los mercados de valores y también el regulador bancario, que lo que tratan es de asegurar que los inversores reciben una información completa, transparente y objetiva sobre los productos y sus riesgos, ¿no? Pero que no constituye, una y otra vez insisto en ello, una regulación de los propios criptoactivos ni de los agentes proveedores y otros intermediarios que pudieran comercializarlos, ¿no? Bueno, a pesar de toda esta, digamos, carencia de regulación sustantiva, los de las criptomonedas no emitidas por los bancos centrales, las que podemos llamar, entre comillas, privadas y no stablecoins, eso también me interesa decíroslo, pues como digo, pues son muchísimas, pero las más populares son Bitcoin y Ether, ¿no? La criptomoneda de Ethereum. Pero no son las únicas, o sea, existen miles de criptomonedas en todo el mundo, ¿no? Aquí tenéis abajo pues algunas de las características con las que la CNMC se ha referido a las criptomonedas, aparte de las que he dicho antes, ¿no? Entonces dice, las ha calificado como instrumentos complejos. La terminología de la CNMV pues son aquellos que tienen pues una comprensión, una percepción pues difícil por parte de los inversores menos sofisticados y que en ese sentido pues plantean riesgos especiales sobre los cuales pues se debe insistir en todos los test y en todas las herramientas, en todos los instrumentos que se utilicen para perfilar a los clientes, ¿no? Y como os digo, pues plantean o se alerta sobre diversos riesgos que son los que trata o sobre los que trata de advertir la CNMV, ¿no? También os quiero decir, ya lo he dicho antes de pasada, que es verdad que las criptomonedas también han disparado algunas otras alertas que tienen que ver con los temas relacionados con el fraude fiscal, con la cobertura o el aprovechamiento de los efectos de los delitos, con todos los temas relacionados con prevención del blanqueo. Y esta es una de las razones por las cuales, pues la verdad es que las autoridades desde el primer momento
pues analizaron esto con cierta preocupación y con cierta desconfianza, pero a la vez y sobre todo a raíz, como veremos, del lanzamiento de Libra, lo que han terminado haciendo es llegando a la conclusión de que no podían quedarse al margen de todo esto, ¿no? Nos centramos ya, dejamos la categoría general de los criptoactivos y vamos a las criptomonedas, ¿no? Entonces, recordando, y aquí usaré mucho las publicaciones que ha hecho Santiago Fernández de Lis desde el BVA, que es un gran experto en esta materia, pues ha recordado que la moneda es básicamente, o desempeña básicamente, tres funciones económicas muy importantes, ¿no? Es un depósito de valor, es un medio de pago o intercambio y es una unidad de cuenta o de valor, ¿no? Que puede presentarse en la forma de billetes y de monedas físicos, de depósitos bancarios o de depósitos en el Banco Central. En este último caso se habla de dinero secundario que es creado por las entidades financieras, ¿no? Estas tres funciones son muy relevantes y son muy relevantes porque las criptomonedas de primera generación no las cumplían. La elevadísima volatilidad de esas monedas las hace inservibles desde buena parte de las funciones de las que estamos hablando, ¿no? Y por eso esas características las hacen un producto o un instrumento sujeto pues, a una elevada especulación y en ese sentido, pues claro, a que el valor fluctúe de una manera muy importante, lo que, como digo, pues las hace inhábiles para cumplir con las funciones tradicionales de la moneda. Es decir, son mucho más un destino de inversión que una moneda propiamente dicha en la configuración o el entendimiento tradicional que se ha tenido de las funciones que debía desempeñar una criptomoneda, una moneda, ¿no? Es muy importante entonces tener claro que una criptomoneda de primera generación no puede sustituir al efectivo, ¿no? Porque el efectivo combina, y de nuevo acudo a Santiago, cuatro características que lo hacen único, ¿no? Se intercambia entre pares sin conocimiento del emisor, y esto es muy importante, la privacidad, que es un elemento muy fuerte, y es una de las razones que explican que en algunas geografías haya mucha resistencia a dejar el efectivo, ¿no? La privacidad. El que no se sepa si yo me compro un periódico u otro, un libro u otro, en fin, o hago cualquier otra cosa con mi dinero, ¿no? Esta nota de privacidad es muy importante y también va a ser muy importante, como veremos, en la caracterización de las diferencias entre las distintas criptomonedas o de las monedas, sobre todo emitidas por los bancos centrales, ¿no? Es universal, cualquiera puede poseerlo, ¿no? Y esta es otra nota que es muy importante, ¿no? Porque es el carácter inclusivo del efectivo. Todo el mundo puede tenerlo, el ciudadano de menos recursos, quien está en pobreza extrema, puede tener dinero en efectivo, ¿no? En cambio, activos digitales obviamente requieren dispositivos digitales, conocimientos digitales o tecnológicos, etcétera, etcétera, con lo cual existe un riesgo de exclusión de la mano del desarrollo de las criptomonedas, ¿no? Y esta es una nota que es muy importante, ¿no? Es anónimo, como digo, al margen de la privacidad, pues digamos que no te identificas de ninguna manera y el dinero viaja sin ninguna identificación y no devenga intereses en sí mismo, no es un producto financiero en sí, ¿no? Según las características que tenga una criptomoneda, pues puede equipararse o no a estas funciones que desempeñan las monedas y el efectivo, ¿no? Entonces, según se configuren, y sigo con Santiago, pueden ser monedas de acceso universal o restringidas a un grupo particular de usuarios y, por tanto, abiertas o cerradas. Y recuerdo que hay muchas iniciativas de bancos y de entidades financieras que usan blockchain, sobre todo en transacciones cross-border, en transacciones internacionales, en transferencias, con la finalidad de eliminar fricciones y de abaratar costes, etcétera, etcétera, y ahí no podemos entrar nosotros. Son clubes cerrados, son clústeres en los cuales pues son las entidades financieras las que acuden y las que las utilizan, ¿no? Esas monedas, como digo, pueden ser anónimas o identificadas y esto, como digo, va a ser muy importante la definición de las criptomonedas y, de nuevo, pueden pagar intereses o no. Y en ese sentido también hay una última nota que es que si pueden pagar intereses o si pueden devengar intereses, pues puede ser que puedan tener una utilización adicional desde el punto de vista de la política monetaria, ¿no? Y esto evidentemente es muy importante. Sabéis que ahora mismo los depósitos pues pueden devengar intereses o pueden tener intereses incluso negativos. Si yo pudiera hacer lo mismo con las monedas digitales, pues se convertirían también, como los depósitos, en un instrumento de política monetaria, ¿no? Para que una moneda, y probablemente sería emitida por un banco central, pudiera reemplazar plenamente al efectivo, lo lógico es que fuera una criptomoneda universal, que fuera mayoritariamente anónima, aunque luego de esto haré alguna matización, y que no devengue intereses, ¿no?
El Banco Central Europeo, en los instrumentos o en las publicaciones que ha hecho sobre su propia moneda digital, el llamado digital euro o el euro digital, ha añadido, digamos, algunos criterios, algunas características que cree, y en una consulta pública que se ha realizado al respecto, pues ha salido ese mensaje que debe cumplir el futuro euro digital, ¿no? Como son los de robustez, seguridad, eficiencia y privacidad, ¿no? Que son 4 caracteres evidentemente muy importantes, ¿no? Vamos a repasar ahora en el número 5, si pasamos a la siguiente, las iniciativas que se han producido hasta el momento, ¿no? Porque yo creo que son muy importantes. Aquí, la verdad es que podría haber muchísimas más, ¿no? Yo hoy mismo repasaba que el Banco Internacional de Pagos de Basilea, que está haciendo un seguimiento de esta materia, aparte de reconocer la existencia de estos miles de criptomonedas de los que hablaba antes, está haciendo sobre todo un seguimiento de las iniciativas de los bancos centrales, ¿no? Y entonces se han hecho un cuestionario, un seguimiento, una monitorización de la actividad de los bancos centrales en este entorno y ha llegado a la conclusión de que ya el 86% de los bancos centrales ha empezado a explorar sus beneficios, o sea, está en fase de análisis, lo que he llamado aquí en fase de estudio, ¿no? Un 60% ha realizado ya experimentos y un 14% y China con el yuan es la que va más lanzada, pues está ya en pruebas piloto en determinadas geografías y en determinados productos, ¿no? Entonces, ya digo que el origen de las criptomonedas son estas iniciativas privadas de las que he hablado al principio, Bitcoin ya me he referido antes, Ether y otras, y la realidad es que son, bueno, todas ellas comparten las características que he ido comentando, ¿no? A continuación aparecen las stablecoins, ¿no? Que son aquellas que se referencian a activos que les dan una cierta estabilidad, ¿no? Pueden ser una cesta de monedas públicas, pueden ser índices de todo tipo, en fin, pero son activos cuya evolución es más previsible y en ese sentido pues tiene menos volatilidad y digamos que resuelven algunos de los problemas que planteaban las otras monedas, ¿no? Pero no todos ellos, ¿no? Y claramente la gran noticia y la gran disrupción en esto se produjo con el lanzamiento de una iniciativa que todos conocéis, que se llamó Libra o que se llama Libra, aunque luego ha tenido otras denominaciones, y que lanzó un consorcio de empresas de las cuales la más notoria, la más famosa y con la que se terminó identificando la iniciativa era Facebook, ¿no? Entonces, Libra significó una disrupción total, porque yo creo que en ese momento, y considerando los miles de millones de usuarios que Facebook tiene en todo el mundo, los supervisores y los reguladores, incluso los poderes públicos, tomaron conciencia de que se podían encontrar con una moneda privada, con unas características definidas, que se convirtiera por expulsión en la moneda de referencia global y que, por lo tanto, dejara sin espacio al monopolio en la emisión de monedas que habían tenido los bancos centrales hasta ese momento, ¿no? Lo cual es intensamente político, ¿no? Y los estados, evidentemente, pues eran tremendamente reticentes, por no decir algo más, a que esto se produjera, ¿no? Entonces, desde ese momento, la reacción frente a Libra fue brutalmente intensa y yo recuerdo sobre todo pues una carta que hubo desde las autoridades americanas que fue durísima. Tan durísima fue que incluso se refería a las características y a los episodios pasados de Facebook como una de las razones para desconfiar de esta iniciativa y claramente pues enarbolaba algunos de los riesgos a los que ya me he referido, como son los que están conectados con actividad, con potencial actividad delictiva o riesgos de blanqueo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la vez que lo criticaban y a la vez que pusieron el no en la puerta, lo que claramente hizo fue, digamos, incentivar tremendamente la aceleración de todos los procesos que había en los bancos centrales para lanzar criptomonedas, ¿no? Yo os he puesto 4 que me parecen relevantes. He sido muy prudente en la calificación, pero probablemente los 4 están más allá de lo que estoy diciendo en la presentación. El yuan digital es una realidad ya, o sea, como ya os digo, hoy en el periódico El País en concreto, esta mañana he visto que está ya en pruebas piloto y se describen ahí para el que tenga atención, para el que tenga interés, pues algunos de los pilotos que están realizando. Y en ese sentido, parece muy claro que ya está decidido por las autoridades chinas ir hacia un yuan digital, ¿no? Aquí hay una cuestión que es muy relevante, ¿no? Que es el tema de la privacidad, ¿no? Y yo lo quisiera afrontar de 2 maneras, ¿no? Una manera que la voy a llamar política y otra manera que la puedo llamar regulatoria, ¿no? Entonces, el tema de la privacidad es obviamente el tema más importante. La consulta que ha lanzado el Banco Central Europeo, casi el 50% de las respuestas tenían que ver con la necesidad de que el euro digital garantizase la privacidad, ¿no?
Desde una perspectiva política, hay gobiernos que no simpatizan demasiado con esa idea, ¿no? Y que a los que les gustaría, por lo menos a un determinado nivel de transacciones, pues asociarle algún tipo de visibilidad, ¿no? Esto es, digamos, la aproximación política, ¿no? En la aproximación regulatoria es verdad que todos sabéis que a día de hoy en el dinero en efectivo hay limitaciones. O sea, que yo no puedo realizar todos los pagos con dinero en efectivo, no puedo mover el dinero en efectivo en determinados importes con libertad sin cumplir con determinadas formalidades administrativas y tampoco puedo cruzar fronteras con según qué importes de dinero en efectivo, ¿no? Entonces, desde la perspectiva regulatoria, parece claro que podría tener fundamento el que efectivamente hasta un cierto nivel de transacción o de cuantía de la transacción hubiera privacidad, pero que a partir de ese nivel pues empezará requisitos de identificación de la misma manera que sucede con el efectivo, ¿no? El segundo país que está muy adelantado es Suecia, con la corona digital. Como os he dicho antes, son países que por distintas maneras o por distintas razones estaban ya tremendamente avanzados en los pagos digitales y en ese sentido pues es un paso muy natural el dar el paso hacia una moneda digital, insisto, con perfiles muy distintos en los dos casos, ¿no? El euro digital va en el paquete de una iniciativa de la Unión Europea que se llama Digital Finance, que trata de, digamos, recuperar el terreno perdido por parte de la Unión Europea en la digitalización de la economía en Europa, y parte de esas o parte de las piezas es no solo una nueva regulación de los criptoactivos a la que me he referido y el lanzamiento de pilotos para el uso de blockchain en los mercados de capital, etcétera, también hay una idea de lanzar un euro digital, ¿no? Entonces, el euro digital en un primer momento se habló de 5 años, pero yo os digo, y es una opinión muy personal, que si hay un yuan operativo a corto plazo, pues probablemente los plazos se van a acelerar muchísimo, porque estoy seguro que ni la Reserva Federal en el caso del dólar ni el euro en nuestro caso, pues van a consentir que el yuan se quede como única moneda emitida por un banco central de carácter digital, con todas las consecuencias que ello tendría. Es verdad que en la noticia que os comento hoy hace una reflexión que me parece que está bien tirada, que es acertada, que es la de que hasta ahora el yuan es una moneda muy, muy local, es el dólar el que predomina abrumadoramente en el comercio internacional, porcentaje altísimo de los pagos internacionales se denominan en dólares, y en ese sentido el desplazamiento, aunque haya un yuan digital y todavía no haya un dólar o un euro, pues no parece fácil, ¿no? Sobre todo si los temas de privacidad que os he comentado, pues terminan configurándose como se piensa, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una amenaza, no puede ser que en un determinado momento las autoridades chinas evolucionen en la línea que os estoy comentando, y en ese sentido, pues yo tengo muy claro que si aparece un yuan chino digital, no tardará demasiado en lanzarse un euro digital, un dólar digital, en fin, y toda esta cantidad de monedas que están en estudio, yo creo que aumentarán exponencialmente, ¿no? Pero insisto un poco en la idea de que Libra, a pesar de que fue tremendamente criticado, rechazado y que se puede considerar un proyecto fracasado o frustrado, lo cierto es que es el inicio de todo, el inicio de que nos tomemos en serio el tema de las monedas estables, de las stablecoins, y también el inicio de esta auténtica carrera en la que se han embarcado las autoridades en todo el mundo para desarrollar las monedas digitales, ¿no? Si pasamos a la siguiente, a las 6, querría hablar un poco brevemente de las stablecoins, ¿no? Entonces, como os decía, frente a las monedas digitales, a las criptomonedas de primera generación y que tenían una tremenda volatilidad que las hacía poco adecuadas para cumplir las finalidades o las funciones tradicionales de la moneda y del efectivo, pues ha surgido, digamos, la buena idea, diría yo, de anclar pues el valor de esas monedas a índices o otros activos, de tal manera que se reduce muchísimo la volatilidad, de tal manera que pueden empezar a cumplir las funciones de las monedas tradicionales, ¿no? Por lo tanto, digamos que el paso de las criptomonedas de primera generación a las stablecoins, como ya lo era Libra, es lo que permite que empecemos a hablar seriamente de la posibilidad de monedas emitidas por los bancos centrales, ¿no? Si no hubiéramos tenido stablecoins, si no hubiéramos podido resolver el problema de la volatilidad, probablemente no estaríamos hablando de monedas emitidas por los bancos centrales, ¿no? Si pasamos a la siguiente, a la número 7, ya nos vamos centrando en la que más cercana nos resulta, ¿no? Que es el euro digital, ¿no?
Entonces, como os decía, las CBDC, las monedas emitidas por los bancos centrales, son stablecoins. Y las características posibles, como ya he dicho, recorriendo lo que ha publicado al respecto Santiago Fernández de Lis, pero también las publicaciones recientes del propio Banco Central Europeo, las características o los atributos de esas monedas son potencialmente muy diferentes de acuerdo con los objetivos que se quiera perseguir, ¿no? Quizá de los análisis más interesantes, os cito estos dos para los que estéis interesados, es este Report on a Digital Euro que publicó el Banco Central Europeo en 2020 y también el Banco de Inglaterra en marzo de 2020 publicó otro, este discussion paper sobre las monedas emitidas por bancos centrales de carácter digital y ya hablaba de opportunities, challenges and design, ¿no? Y yo creo que esta es una idea y en una publicación reciente de KPMG en Estados Unidos que yo he compartido en LinkedIn hace unos días, si queréis conectar conmigo, que os aceptaré encantado, pues lo podréis ver, pues en ese papel ya se habla de lo que empieza a verse con claridad, ¿no? Que es que así como la aproximación tradicional a las criptomonedas y como ya os he dicho, pues tiene una lógica bastante fuerte de riesgos o de acentuar el perfil de riesgos, se empiezan a ver claramente las oportunidades, ¿no? Incluso las oportunidades para los operadores privados y sobre todo para las entidades financieras reguladas, ¿no? Y esto es una idea, esto es una nota que es tremendamente importante, ¿no? Os he citado aquí, perdonad que sea en inglés porque no me he atrevido a hacer una traducción al castellano literalmente, esta cita del informe del Banco de Inglaterra que dice que durante más de 325 años han provisto de un dinero seguro y libre de todo riesgo que ha servido como medio de pago a familias, a negocios y a todo el sistema financiero. Y ahora hay que mirar más allá y considerar qué clase de dinero y de pago serán necesarios para hacer frente, para dar respuesta a las necesidades de una economía que cada vez es más digital, ¿no? O sea que yo vuelvo al comienzo. Esto de las monedas digitales no es más que una lógica consecuencia de todo el impulso de digitalización de la economía que ya se estaba produciendo y que se ha acelerado extraordinariamente tras la pandemia, ¿no? Entonces, las monedas emitidas por los bancos centrales serían una manera de innovar, tanto en la manera en la que se provee de dinero al público, a las personas, y también en las infraestructuras de pago y la manera en la que los pagos pueden realizarse, ¿no? O sea, que tendría un carácter fuertemente disruptivo, ¿no? Es muy importante matizar que prácticamente todas las monedas emitidas o digamos que están en análisis por parte de los bancos centrales se presentan no como alternativa, sino como complemento a la moneda física, al efectivo, ¿no? Se trata de complementarla con una moneda digital, pero seguiría existiendo el euro físico y con eso se evitarían pues todos los problemas de privacidad y todos los problemas de posible exclusión social que os he comentado antes, ¿no? Y como os digo una y otra vez, y desde luego en el euro digital, pues un punto de discusión absolutamente central y sobre el que seguro que hablamos después en el coloquio, es el tema de la garantía de la privacidad, que como digo, pues tiene elementos distintos y que pueden considerarse incluso enfrentados, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poco, en la número 8, es un poco resumen de todo lo que os he dicho hasta ahora, por lo que no me detengo más. La Reserva Federal Americana es la que da la sensación de ser más prudente en público respecto de lo que va a hacer. Es verdad que parte de una posición de predominio tal en el dólar que hace que el Tesoro norteamericano no tenga grandes incentivos para ser el primero de la clase, o sea que más bien puede esperar a ver qué se está haciendo. Pero también os aseguro, y conociendo a los norteamericanos y a sus autoridades, desde luego no serán los últimos y estoy seguro de que mucho más allá de lo que se sabe, se está avanzando ya en el diseño de un dólar digital, ¿no? Y sobre todo insistir en esta idea, ¿no? Que aunque la respuesta de los reguladores haya sido tan intensa, y pasamos a la siguiente ya, Libra fue un catalizador, ¿no? O sea, si estáis conmigo ya en la transparencia que se llama Libra como catalizador, pues está muy claro que aunque la respuesta de las autoridades fue más dura que ninguna que yo recuerdo, quizá también, y se abusó a lo mejor un poco de esa circunstancia, el que Facebook estuviera en el consorcio inicial, hay que considerar que realmente no ayudó. Es verdad que el proyecto sigue formalmente vivo, pero desde luego no ha tenido la potencia con la que se inició hace unos años. Pero en cambio lo que ha provocado, como os decía, pues es el lanzamiento de todas estas iniciativas de los bancos centrales que claramente, si me permitís
la expresión, le vieron las orejas al lobo y quisieron en ese sentido garantizarse de que antes de que hubiera una moneda, una stablecoin en concreto, porque insisto que las otras criptomonedas sujetas a volatilidad son otro instrumento, no compiten, no juegan en la misma liga las criptomonedas no estables que las criptomonedas estables y las emitidas por los bancos centrales, y en ese sentido, pues la realidad es que en el momento que aparece Libra, se inicia esta carrera que yo diría que es vertiginosa de los bancos centrales para estar en condiciones de lanzar sus monedas digitales, ¿no? Si pasamos entonces a la siguiente, pues ya estamos un poco frente a los riesgos que planteaban las criptomonedas y que las monedas emitidas por los bancos centrales, las CBDCs, pues pretenden evitar, ¿no? Entonces, obviamente, se trata de que no se puedan asociar a fraudes y a delitos, y aquí es donde aparece el debate sobre la privacidad. Se trata de evitar riesgos operativos y que haya incidentes tecnológicos o de ciberseguridad. Se trata de evitar el problema de la volatilidad. Nadie se puede arriesgar a tener ahorros y que de pronto esos ahorros no valgan nada. Eso es algo que digamos que la moneda oficial, la moneda de curso legal, no puede sufrir. También es verdad que existe un riesgo, y esa es una exigencia para estas monedas de bancos centrales, de no ser capaz de construir un sistema de pagos que sea gratuito, que sea eficiente y que sea seguro para los consumidores. Y aquí uno de los debates que está implícito en todo lo que ha surgido es hasta qué punto de verdad hace falta hacer algo de esto, ¿no? Porque, como os decía, y vuelvo a sacarlo, pues claro, yo aquí, a día de hoy, ya estoy haciendo pagos en formato digital, ¿no? Entonces, ¿necesito un euro digital para seguir haciéndolos? Pues es dudoso, por lo menos es dudoso, ¿no? Pero también parece muy claro que las autoridades pues quieren participar de todo esto, ¿no? Otra de las cosas que preocupa es la disrupción del sistema financiero, ¿no? Y aquí los efectos sobre el sistema financiero, sobre los que luego hablaré, pues son también muy importantes en función de las atribuciones que se le den o de estos atributos que se le den a la moneda emitida por el Banco Central. Tiene unos efectos u otros sobre los bancos tradicionales, ¿no? Sobre las entidades reguladas. Digamos que un modelo de criptomoneda de bancos centrales plain vanilla, es decir, muy sencilla, en la que no haya demasiadas cosas más y que sea en el fondo pues el verso digital del euro tradicional, eso no debería producir demasiados inconvenientes para los bancos. Quizá en el ámbito de pagos habría una disrupción algo mayor. Quizá, digamos, el porcentaje de pagos gratuitos pues aumentaría, porque uno tendría formatos gratuitos digitales para hacer los pagos sin necesidad de utilizar otros medios de pagos, y esto obviamente pues es importante, pero digamos que desde el punto de vista del negocio bancario tradicional pues no habría grandes cambios, ¿no? En función de las funciones con las que se quede el Banco Central emisor, si asume algunas funciones más, eso puede limitar las cosas que los bancos han hecho tradicionalmente, y esto evidentemente es muy importante, ¿no? También, obviamente, las criptomonedas, sobre todo a medida que se extienda el uso, pueden implicar riesgos para la estabilidad financiera, ¿no? Y por eso, en el diseño y en lo que los bancos centrales están tratando de construir, se trata de mitigar al máximo todos esos riesgos, ¿no? Otra función tremendamente importante, y una de las razones por las que las criptomonedas emitidas por bancos centrales han surgido, es la necesidad de evitar la exclusión social, ¿no? Se quieren aprovechar las ventajas de lo digital, se quiere crear un sistema eficiente de pagos digitales, se quiere dar seguridad a todo esto, pero también se es consciente de que hay capas de la población que por distintas razones no están digitalizadas. Incluso os digo que hay geografías en las cuales, y Estados Unidos es un caso, hay personas, hay colectivos que tienen una aproximación tremendamente ideológica a todo esto y no quieren la digitalización, no quieren identificarse, no quieren perder el anonimato del efectivo, y hay geografías en las cuales esto se ha plasmado ya en movimientos sociales, insisto, es el caso de Estados Unidos, pero hay otras en que hay comportamientos colectivos que fuertemente están asociados a eso, como ocurre, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Entonces, de ahí la idea de compaginar monedas digitales emitidas por los bancos centrales con el mantenimiento de los billetes y las monedas tradicionales, ¿no? Y el último riesgo, o la última cuestión a debatir, asociada también a lo que os decía antes respecto a los fraudes y los delitos, es el tema de la privacidad y los requisitos de identificación, ¿no? Esta es una de las cosas o una de las cuestiones más importantes de aclarar, ¿no?
Si pasamos a la siguiente, pues nos centramos ya en lo que os decía de los efectos para el sector financiero, ¿no? En principio, la realidad es, primero, respecto de las criptomonedas de primera generación, incluso las stablecoins que vayan surgiendo privadas, lo cierto es que coexisten bastante bien con el sector financiero y, de hecho, se pueden terminar convirtiendo, se están empezando a convertir, y lo veis en ese documento de KPMG Estados Unidos del que os hablaba, se empieza a ver como una oportunidad de negocios adicionales, ¿no? Y esta institucionalización de las criptomonedas de las que habla el título de la ponencia es una realidad, ¿no? Por lo tanto, digamos que hay un primer efecto positivo de creación de oportunidad derivado de las criptomonedas. Es verdad que, por otro lado, se suele decir, y es verdad, que las criptomonedas, sobre todo en este momento de tipos bajos, se convierten en una alternativa de inversión, no me atrevería a decir que de ahorro por esas características, para usuarios o para personas que en otras circunstancias hubieran optado quizá por invertir en instrumentos financieros intermediados por las entidades financieras, ¿no? Entonces, eso evidentemente es claro que es así, ¿no? Una segunda idea es que incluso los diseños más sencillos de las monedas emitidas por los bancos centrales evidentemente sí resolverán las fricciones asociadas a los pagos, ¿no? Y crearán nuevas infraestructuras de pagos eficientes, seguras, que aprovecharán las nuevas tecnologías para abaratar costes, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto impactará sobre el sector financiero, impactará sobre parte de la rentabilidad que ellos obtienen desde en el mundo de los pagos, ¿no? Es verdad también, no es menos cierto, que ese también era ya un mundo amenazado por la entrada de muchos operadores, fintech, big tech, que se estaban moviendo ya en el área de los pagos, ¿no? Y aquí, en este tema de los pagos, obviamente la cuestión más importante es la que está vinculada a la privacidad, ¿no? Pero bueno, como os digo, si la moneda emitida por el Banco Central es un reverso de la moneda que tenemos hoy en día, con este añadido de los pagos y de la eliminación de las fricciones en los pagos, pues la verdad es que yo creo que los efectos para el sector financiero serían tremendamente limitados, ¿no? En cambio, si, como se ha defendido desde algunas instancias, y concretamente el anterior digamos, el anterior gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha publicado bastante al respecto, si se diera un paso adelante y el Banco Central, además de emitir un euro digital, en nuestro caso, pues hiciera algo más, es decir, que hubiera cuentas minoristas o de clientes que estuvieran abiertas en los bancos centrales, eso implicaría una disrupción absoluta del negocio bancario, ¿no? Y surgirían pues muchísimas cuestiones a las que algunos autores entre nosotros, González Páramo, el propio Santiago Fernández de Lis, han escrito y han escrito muy bien sobre todos los problemas que eso plantearía, ¿no? Claro, los depósitos que estuvieran en los bancos centrales obviamente serían muy seguros, obviamente habría consecuencias respecto a la manera en la que se garantizan los depósitos, pero inmediatamente se crearía el problema de quién presta, cómo se presta, quién decide a quién se presta, o sea, rompes activo y pasivo. Y en ese sentido, pues las implicaciones serían enormes y el sector financiero, los bancos, no volverían a ser los que fueron, ¿no? Por esa razón, la verdad es que cuando se leen las últimas comunicaciones del Banco Central Europeo, da muy claramente la sensación de que se va a quedar en ese reverso limitado de las monedas y billetes denominados en euros, sin asumir funciones adicionales que crearían estos proyectos potenciales, ¿no? En la siguiente, si pasamos ya, pues vemos algunas de las ideas o algunos de los documentos en los que se ha plasmado la iniciativa concreta del euro digital. El documento clave, como ya os he dicho, es este informe de octubre de 2020. En abril de 2020, hace unos días, se han presentado también las conclusiones de la consulta que lanzó el Banco Central Europeo sobre esta materia, y yo creo que ahí se ven ideas muy claras, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la de que el euro digital no sustituirá al euro en efectivo, sino que será un complemento y que además compartirá algunas de las características más importantes. Hace unos días un miembro del Consejo del Banco Central Europeo, lo tenéis citado abajo en el último cuadro azul, decía que la característica más importante de un euro digital para los participantes en la consulta pública son la privacidad, la seguridad y la posibilidad de utilizarlo de forma generalizada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ya es muy claro, y las manifestaciones públicas de los portavoces del Banco Central Europeo van en esa dirección. Es muy claro que lo que está intentando el Banco Central Europeo es plantear el lanzamiento de un euro digital que cumpla con esas expectativas, ¿no? Como os decía, en principio el plazo que se daba a esto en las iniciativas de la Unión Europea era de 5 años.
yo realmente creo que lo vamos a tener muchísimo antes que esto. O sea, y sobre todo, desde luego, insisto en el carácter estratégico de la carrera con el yuan en concreto y la competitividad del euro como activo, como moneda global, es un factor muy importante, ¿no? O sea, que en ese sentido, y también, evidentemente, la comparación con el dólar, ¿no? O sea, que en esa carrera en la que están los bancos centrales en todo el mundo, estoy seguro que el Banco Central Europeo no va a consentir que el euro quede atrás, ¿no? Insistir una vez más en el tema de la privacidad, ¿no? Porque cuando se lee en la consulta y cuando se lee el informe del Banco Central Europeo y se compara con lo que empezamos a saber del yuan chino, parece claro que va a haber una diferenciación en la privacidad, ¿no? No sabemos qué tan grande va a ser esa diferenciación. No sabemos a día de hoy si también en el caso chino habrá un umbral en el cual se respete la privacidad y haya, en cambio, un interés un poco más arriba con determinados importes de conocer la identidad de quien realiza las transacciones. Y no sabemos si en el caso del euro digital también puede hacerse así, no por motivos de privacidad o de falta de privacidad o de control, sino por motivos relacionados con la prevención de delitos y la prevención del blanqueo de capitales, ¿no? Lo que sí está claro es que el euro digital forma parte de una iniciativa europea en su conjunto, la Digital Finance, a la que ya me he referido, que nace con la vocación clara de fomentar la mayor innovación y la digitalización en los pagos minoristas, y lo que se quiere es pues tratar de facilitar la digitalización de toda la empresa europea, la digitalización de la pequeña y de la mediana empresa en concreto, y también que los servicios financieros prestados por las entidades financieras tradicionales reguladas pues se amplíen, den un paso más y también se extiendan a todo este mundo de las transacciones y de las operaciones de carácter digital. Y con esto espero haber completado los contenidos de los que podríais estar interesados en hablar. Os doy muchas las gracias por vuestra atención, como es obligado por mi parte, y sin más, quitamos la presentación, paso a ver el chat y vemos qué es lo que nos habéis ido comentando. ¿Tenemos preguntas? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Yo no veo ninguna en el chat. Sí, Francisco, sí que hay preguntas. Sí. Vamos pues a yo ver, no las veo. te las voy trasladando. ¿Me vais diciendo? Sí, perfecto, adelante. Animando también a que haya más intervenciones de los participantes, pero vamos comenzando con las que ya han compartido. A ver. Bien, empiezo por la primera. Has hablado varias veces de la tecnología blockchain. Es una tecnología joven que tiene problemas de volumen, que se diseñó para pequeños volúmenes de operaciones y que ante una elevada demanda, como ha sido el caso del Bitcoin, puede ofrecer problemas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que hay un problema evidente, que es compatibilizar digitalización con blockchain y sostenibilidad, ¿no? Yo creo que el gasto de energía es un elemento que está ahí y que ha sido reiteradamente denunciado y comentado, y yo creo que por eso todas las monedas están hablando más bien de DLTs y no tanto de blockchain, ¿no? Yo creo que vamos a asistir a la búsqueda de soluciones tecnológicas inspiradas en blockchain, pero que no compartan todos sus atributos y concretamente este al que nos estamos refiriendo, ¿no? Yo creo que si hay dos palabras mágicas para el nuevo mundo de los servicios financieros, son digitalización y sostenibilidad, y tienen que ser las dos. O sea que en ese sentido tendremos que encontrar una tecnología que las haga compatibles, ¿no? Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿las criptomonedas hacen arbitraje regulatorio? Has comentado cómo empezaron su actividad sin contar con una normativa y conviven con un sector financiero que es de los más regulados. Sin ninguna duda, o sea, quiero decir que Bitcoin vive, digamos, al margen de toda regulación, salvo estas que empiezan a aparecer sobre la comercialización, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues no solo ellas, sino en general todas estas criptomonedas, pues han suscitado desconfianza de las autoridades por su posible utilización, aparte de para fines muy lícitos, que por supuesto también, pero también es verdad que esos fines han sido más limitados,
pues hay dos vertientes de Bitcoin y de otras y de todas las monedas, criptomonedas no estables y que no identifican a los usuarios, que son básicamente, por un lado, todo lo que tiene que ver con la comisión de delitos o el aprovechamiento de los efectos de los delitos, y que eso evidentemente está ahí, y luego el componente fuertemente especulativo y el riesgo de ciberataques, etcétera, ¿no? Y también incluso un riesgo que yo creo que cada vez se va haciendo más evidente, ¿no? Que es el riesgo tecnológico, ¿no? Quien tiene grandes cantidades en monedas digitales y por las condiciones tecnológicas, pues termina perdiéndolas porque, bueno, porque pierde el dispositivo, pierde la contraseña, pierde el acceso y pierde cantidades que pueden llegar a ser importantes, ¿no? Y esto ya se ha producido, ¿no? Entonces, todas estas prevenciones, pues existen, ¿no? Y están ahí y son evidentemente relevantes, ¿no? Entonces, por eso yo creo que lo que tratan de hacer las autoridades es llamar la atención sobre ese carácter no regulado, ¿no? Porque yo creo que y ha pasado lo mismo en el pasado con otros instrumentos financieros. Yo creo que las autoridades lo que tratan de decir es, oiga, esto es un territorio no regulado en el que usted no tiene los mecanismos de protección con los que cuenta los depósitos bancarios, Fondo de Garantía de Depósitos, en las inversiones, Fondo de Garantía de Inversores, ¿no? Entonces está usted en fin, a su riesgo y ventura, como se suele decir, y a partir de ahí es verdad que puede tener una rentabilidad enorme, pero es verdad que tiene usted que no tiene red, no tiene cobertura, no tiene protección y no tiene ni siquiera regulación, ¿no? Y por lo tanto usted lo que sí tiene que entrar es muy informado. A partir de ahí, pues estamos en ese ámbito, ¿no? Y lo que es importante es que todo el mundo que invierta en estos activos pues sepa de verdad en qué está invirtiendo y sobre todo que nadie que realmente necesite ese dinero pues lo invierta en ese tipo de activos sujetos a tanta volatilidad y tantos riesgos, ¿no? Nos traslada otra pregunta a Mercedes Fuster, nos dice, ¿cuál crees que es el futuro de la banca tradicional? Bueno, yo creo que vamos a ver, yo creo que tal y como se están configurando las monedas emitidas por los bancos centrales, creo que no van a terminar representando una amenaza para los bancos regulados tradicionales, sino incluso más bien una oportunidad, ¿no? O sea, que pueden perder algunos negocios, pero yo creo que todo este mundo digital generará negocios nuevos, ¿no? Y lo que tienen que hacer es evolucionar con todo esto, ¿no? Y por lo tanto, y usando las mismas dos palabras que he dicho, yo creo que los bancos del futuro tienen que ser obviamente sólidos, tienen que ser rentables, pero también tienen que ser digitales y sostenibles, ¿no? Y todos aquellos bancos que no sean capaces de cumplir con esos cuatro requisitos, pues están condenados a desaparecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que todo esto lleva también, aparte de otras razones, a consolidación bancaria, porque hay que realizar inversiones muy grandes para de verdad ser competitivo en el mundo digital, y eso es una realidad. No digo que todos los bancos lo necesiten hacer ni lo vayan a hacer, pero sí que es verdad que es uno de los factores que explica el viaje hacia la consolidación bancaria es pues la realidad de la digitalización, ¿no? Y también le añado otra reflexión, ¿no? Que es la pandemia nos ha enseñado o le ha enseñado a las entidades que son capaces de hacer el mismo negocio con muchísimas menos oficinas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que parte de las cosas que estamos viendo se explican desde la baja rentabilidad y la necesidad de ganar eficiencia, pero también desde el empuje digital, ¿no? Claro, cuando cada vez más usuarios se convierten en clientes bancarios digitales casi plenos, pues obviamente la lógica de mantener muchísimos miles de oficinas abiertas pues decae, ¿no? Y yo creo que además lo digital debería ser, si la sociedad lo acompaña, pues una manera de hacer inclusión, ¿no? O sea, que la digitalización, si la sociedad de verdad es capaz de digitalizarse en un porcentaje muy grande, debería ser capaz no solo de evitar exclusión, sino de ser un elemento claro de inclusión, ¿no? Pero claro, eso hace preciso pues que todo el mundo tenga acceso a todos los activos digitales, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Yendo más allá de las monedas, yo lo que terminaría de contestar a esta pregunta es lo que es aplicable para KPMG y para cualquier otra empresa, ¿no? Que es, al final, nuestro futuro depende de ser útiles, el de todos nosotros. En la medida que todos seamos capaces de adaptarnos a las necesidades reales de nuestros clientes y de servirles y de ser útiles para ellos, todos nosotros tendremos un futuro espléndido porque nuestros clientes también lo van a tener. Todos aquellos que, en cambio, no sean capaces de hacer el viaje hacia ser útiles para los clientes, pues evidentemente lo pasarán peor, ¿no? Por eso yo creo que el futuro claramente es cliente céntrico.
casi me sale en inglés y os pido perdón, pero tiene que ser client driven, o sea, tiene que estar absolutamente dirigido hacia la atención al cliente, y de ahí la importancia del dato, ¿no? O sea, el dato sirve no tanto para conocer el pasado, aunque también obviamente haya muchas cosas en cumplimiento normativo que tienen que ver con entender y saber qué ha pasado, pero sobre todo con predecir el futuro, ¿no? Y predecir el futuro es gestionar mejor los riesgos y, por lo tanto, si los gestionas mejor, eres capaz de ser más eficiente y de abaratar los costes. Y, en segundo término, también de anticiparse a las necesidades del cliente y diseñar productos y diseñar servicios que de verdad sean los que responden a las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de hacer ese viaje, si eres capaz de verdad de ser útil para lo que el cliente necesita, pues puede sobrevivir, ¿no? Y en ese sentido yo creo, fijaros que yo en los últimos tiempos utilizo mucho la metáfora de Inditex y de la revolución que Inditex supuso en su momento, ¿no? Al final, buena parte de la revolución de Inditex significa que es el cliente el que guía la producción y no al contrario. No se trata tanto de producir masivamente para ver cómo lo vendo, sino más bien de ser muy sensible a la demanda de los clientes tal y como la captan las tiendas y a partir de ahí guiar la producción, ¿no? Pues yo creo que el sector financiero y todos los sectores de la economía tenemos que hacer un viaje parecido, ¿no? Que no es tanto producir productos, instrumentos financieros, etcétera, y ver cómo los colocamos, entre comillas, sino más bien es tratar de entender qué necesita el cliente, cuáles son sus necesidades, sus condicionamientos, sus limitaciones individuales. Para eso hay que usar Big Data y hay que usar inteligencia artificial y ser capaz de construir productos que se le adapten perfectamente y que respondan a su interés, ¿no? Si se es capaz de hacer todo eso, yo creo que la banca tiene un porvenir fantástico. Bueno, hay Pero varias preguntas más, Francisco. La primera de ellas nos indica, Juan Miguel Damiá, que hay muchos inversores que están en criptomonedas a través de fondos de inversión, a través de ETFs, y que estos pequeños inversores entran con sus cuentas privadas, muchas de ellas en el extranjero, y que si hay conocimiento de la fiscalidad que conlleva esta operativa. Hombre, vamos a ver, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Primera, desde el punto de vista de la fiscalidad normativa, por llamarlo de alguna manera, todos los rendimientos deberían tributar con independencia de cómo y dónde se producen, ¿no? O sea, y cada uno en función de su tratamiento fiscal específico, ¿no? Otra cosa es si determinados activos digitales son más o menos conocidos y controlados por las autoridades tributarias y esa percepción de mayor o menor control es aprovechada por las personas o los inversores para eludir sus obligaciones fiscales, ¿no? Pero yo creo que son dos cuestiones distintas, ¿no? O sea que en este sentido yo creo que desde un punto de vista jurídico-fiscal la obligación tributaria existiría. Otra cosa es, insisto, que alguien crea pues que por las condiciones de la inversión puede estar amparada por el anonimato o puede ser desconocida y no cumpla con las obligaciones tributarias que tiene, ¿no? Hay otra pregunta sobre la burbuja de los criptoactivos y entonces nos preguntan que si hubiera un hipotético pinchazo de esta burbuja de criptomonedas, en el caso de que hubiera versiones digitales de monedas por parte de los bancos centrales y dejaran de ser un tema tan especulativo y con tantas horquillas de rentabilidad, si esto tendría un impacto social. Bien, vamos a ver, esto ya lo hemos vivido. O sea, quiero decir que los que seáis más aficionados a la historia sabéis que la primera crisis financiera fue la de los tulipanes en Holanda hace siglos y fue exactamente igual, ¿no? Yo creo que es muy difícil entender lo que está ocurriendo sin entender primero el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de lo digital, pero también la situación de los mercados. La situación de los mercados es que después de las dos crisis que hemos tenido, tenemos tipos de interés muy bajos y hay una situación de liquidez en todo el mundo que es abrumadora, ¿no? O sea, nunca ha habido tanta liquidez accesible, ¿no? Y por lo tanto se están generando inflaciones en el precio de todo tipo de activos, no solamente de las criptomonedas, ¿no? Entonces, el dinero que ansía mayores rentabilidades, pues está buscando todo tipo de cosas, ¿no? Y también en el ámbito de los mercados de valores están apareciendo nuevos vehículos para atraer inversores, etcétera, etcétera. O sea, que este es un fenómeno generalizado, ¿no?
Y es verdad que una parte de esa gran liquidez que, digamos, que no encuentra en los instrumentos financieros tradicionales la rentabilidad que cree necesitar o que quiere, pues está entrando en los formatos de las monedas o de las criptomonedas, ¿no? Esta es una parte de la preocupación de las autoridades y por eso están vigilando la comercialización y que todo el que entre ahí entre con conocimiento y sepa, hombre, que ese dinero con el que entra puede perderlo y puede perderlo en todo o en parte, ¿no? Y en ese sentido, pues al ser consciente de los riesgos, quiere pensar que algo ayudará en la corrección de esa inflación de los precios o esa volatilidad, ¿no? A día de hoy me gustaría pensar que no ha llegado digamos, el volumen de la inversión hasta un punto en el que si hubiera un problema fuese un problema social o de estabilidad financiera. Quiero pensar que es así, pero bueno, genéricamente, digamos que, como digo, esto ya lo hemos vivido. O sea, el pinchazo de las burbujas, por definición, siempre es doloroso. Y en ese sentido, yo creo que la buena noticia es que las monedas estables y, desde luego, las emitidas por los bancos centrales son ajenas a ese riesgo, ¿no? O sea, que yo creo que en ese sentido, activos no sujetos o que no tienen la característica de ser un destino de inversión, sino de verdad un instrumento de pago, etcétera, pues irán corrigiendo una parte del problema, ¿no? Bueno, hablábamos en el título del webinar de hoy de la institucionalización de las criptomonedas. Comenzamos primero con los futuros sobre Bitcoin en la bolsa de Chicago y la semana pasada la salida a bolsa de Coinbase ha sido un éxito. ¿Qué riesgos tiene este tipo de operaciones al extenderse la práctica de las criptomonedas a los pequeños inversores? Como muy bien dice la CNMV, con productos complejos. Bueno, yo creo que el riesgo es, bueno, yo creo que hay varios riesgos ahí, ¿no? Yo creo que esta institucionalización tiene un reverso, que es que en la medida que los instrumentos, perdón, que las entidades financieras y las infraestructuras de mercado de todo tipo van aproximándose y vayan recogiendo esta realidad de los criptoactivos y de las criptomonedas, pues obviamente llegan a contaminarse en alguna medida de los riesgos que están aparejados a esos activos, ¿no? Y eso, aunque solo sea desde la perspectiva de riesgo reputacional, es una realidad a la que los supervisores tendrán que prestar atención, ¿no? Yo creo que por eso lo que están haciendo las autoridades es tratar de empezar a regular seriamente la comercialización para tratar de evitar que nadie entre en la inversión en estos activos con desconocimiento de sus características reales y de los riesgos que llevan aparejados. Pero evidentemente en este camino de la institucionalización también está una extensión de los inversores, ¿no? O sea, en la medida en que los inversores empiecen a ver como intermediarios a entidades a las que pueden reconocer, pues evidentemente se puede extender a usuarios más prudentes el uso o la inversión en este tipo de activos. Eso es una realidad, ¿no? Y es por eso, insisto, en que me parece muy adecuada y muy oportuna la reacción de los reguladores y, desde luego, la CNMV de tratar de controlar esa actividad de comercialización de estos criptoactivos, ¿no? No sé si tienen iniciativas concretas, pero sí insistiría un poco en la idea que decía hace unos momentos, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que prácticamente cualquier vehículo que sale a cotizar en los mercados, pues tiene, no diré que garantizado el éxito, porque algún fracaso notorio se ha producido, pero sí que hay un momento de liquidez brutal. Y además yo creo que hay una percepción de que todo lo ligado a lo digital pues va a tener un desarrollo enorme, y yo creo que esa doble combinación de gran liquidez en los mercados, apetito por la búsqueda de mayor rentabilidad y apetito en particular por los activos que suenen a digital o que están conectados con la economía digital, yo creo que todo eso pues genera pues corrientes como las que has descrito, ¿no? Francisco, otra pregunta que nos trasladan es, ¿qué opinas de los bancos de inversión que dicen que la diversificación de activos financieros obliga a incluir un porcentaje de criptoactivos en nuestras carteras y comparan los criptoactivos con el oro? Bueno, yo no me atrevería a pronunciarme en esos términos. Aquí cada cual es responsable de sus palabras, y yo creo que los inversores lo primero que tienen que hacer es tener una idea muy clara de a qué dedican su dinero y para qué lo necesitan, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que hacerse una separación mental entre el dinero que necesita,
y el que va a necesitar para vivir, y yo creo que en eso debería ser tremendamente prudente en la inversión que realiza, y yo creo que hay instrumentos de inversión que tienen muchas garantías regulatorias y en ese sentido pues me parece que es importante que los inversores sean muy conscientes de que esa parte, la parte que entre comillas podemos considerar ahorro o lo que satisface necesidades vitales presentes o futuras, creo que tiene que tener pues una inversión de un tipo, ¿no? Luego estaría pues una zona de inversión en la que uno puede tomar más riesgo, que eso es simplemente pues fondos de inversión o fondos de pensiones que pueden tener perfiles de mayor riesgo, y luego en última instancia pues están otras inversiones que ya son más inciertas por volátiles, ¿no? Complementar a nivel de fondos de inversión, pues las inversiones con ese tipo de activos, siempre que estén en las políticas de inversión para buscar una mayor rentabilidad, pues puede ser una opción, siempre y cuando pues, sea una opción conocida por el inversor, medida, prudente, etcétera, etcétera, ¿no? Ya a título individual, el que un inversor pues dedique una parte de su inversión a esos activos o no, pues va al gusto del consumidor, ¿no? O sea, hay quien tiene más apetito al riesgo, por usar la expresión en boga en estos días, y hay quien lo tiene menor, ¿no? Pero yo creo que lo que es sobre todo muy importante es que todo el mundo que invierta en estos activos sea absolutamente conscientes de que entra en el casino. Es decir, que a partir de ahí lo que pase dependerá, será ajeno a sus circunstancias y dependerá, no sé si de la suerte o de otras circunstancias, pero que se arriesga a perder todo su dinero, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues el que quiera hacerlo pues obviamente tendrá la posibilidad de una mayor rentabilidad, pero también un riesgo mayor, ¿no? Yo siempre insisto una y otra vez, riesgo y rentabilidad van unidos. Gran rentabilidad frente a otros instrumentos financieros implica mayor riesgo. Esa regla se cumple siempre. Muy bien, pues no hay más preguntas en el chat. Agradecer la participación de KPMG, felicitar al ponente Francisco Uría porque ha sido brillantísimo. En unas transparencias que han sido breves ha incluido un montón de conceptos de un tema complejísimo. Agradecer a los participantes en el webinar de hoy y recordar que hay una encuesta de valoración en el chat para que la cumplimentéis antes de desconectaros los asistentes. Y bueno, yo emplazo a los profesionales de KPMG que se han ofrecido a que repitamos el encuentro de hoy porque realmente es un tema de las criptomonedas y los criptoactivos que tiene mucho que decir, sobre todo para los inversores y para los interesados en el sector financiero. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.